CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a quienes nos acompañan por laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Saludos a ustedes que descansan y también a quienes todavía trabajan en el sector privado. Estamos en plena vacación en Semana Santa. Este día vamos a reflexionar con nuestro invitado de varios temas, del estado de la economía, de las reformas a la ley de pensiones, del tema de institucionalidad a propósito del debate sobre la elección o posible elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y fiscal general de la República. Desde luego también el otro tema que tiene que ver con seguridad pública, que es la supuesta tregua que se ha dado entre las pandillas y la evidente disminución de homicidios que estamos registrando en nuestro país. Para conversar sobre estos temas nos acompaña en nuestros estudios Roberto Rubio, reconocido economista de nuestro país, articulista de la Prensa Gráfica y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, bienvenido, un gusto. Bueno, y muchas gracias por invitarme a este popurrí de temas, ¿no? Y que todos tienen que ver con democracia e institucionalidad. Sí, lo que indica lo movido que es este país, lo entretenido que es este país, para bien o para mal, pero sí, entretenido. Sin duda alguna. Gracias por invitarme. Bueno, Roberto, también ustedes son miembros de la que es Alianza... Aliados por la Democracia. Aliados por la Democracia, exactamente. Que también ustedes han tenido reuniones con varias instituciones, junto con la NEP, ¿no? Participaron en el ENADE en su momento, presentaron una propuesta. Correcto. Bueno, hablemos del primer tema, institucionalidad, que tiene que ver con toda esta discusión que se ha abierto en la Asamblea Legislativa. La semana pasada, en la última sesión plenaria, los diputados han tomado la decisión de abrir el proceso de recibir ya propuestas de candidatos a fiscal general de la República, pero a pesar de que el fiscal en funciones actualmente, el que está en este momento, su mandato vence en septiembre, los diputados han dicho que esperan propuestas de candidatos hasta el 12 de abril, o sea, la próxima semana, cuando regresamos todos a trabajar. El asunto concreto es que hay dos nombres supuestos ahí. Uno es potencialmente Guillermo Gallegos como fiscal general y el adjunto que podría ser Ricardo González, el ex candidato a la alcaldía por San Miguel del FMLN. ¿Ante qué estamos, Roberto? Yo creo que las señales, los síntomas, las informaciones que han salido hasta el momento apuntarían a que vamos a tener más de lo mismo. Y desgraciadamente me da mucha pena que si el frente llega a prestarse a eso, porque va a aparecer como un canje, ¿no? De, con gana, yo te doy a ti, ¿no? La asamblea, y yo frente te doy a ti la fiscalía, sabiendo lo que significa pues la fiscalía, que más que un ente, digamos, que busca fiscalizar al Estado, a veces se convierte en un ente protector de determinados funcionarios, ¿no? Si el frente llega a hacer esto, te digo, debe pensarlo muy bien, porque justamente esta es una de las cosas que, digamos, la gente le resiente, sus simpatizantes y varios de sus militantes le resienten, y es como la cúpula pacta de esa manera con las prácticas prácticamente que han utilizado antes Arena, las peores prácticas que usó el PCN y ahora usa Gana, y el frente es uno más. ¿Cuál es entonces el cambio y para qué tanta guerra y para terminar en haciendo lo mismo? Creo que el frente tiene que realmente reflexionar y no hacer este canje. El frente tiene que abogar por gente idónea, por calificada y sobre todo independencia, que es lo que les cuesta. O sea, que la democracia es eso, es tener entidades, ¿no?, independientes, un fiscal independiente, unos magistrados independientes, le ayuda al funcionamiento de la democracia. Como que no acaban de digerir, no acaban de madurar en la democracia y entenderse esto. Entonces, pero creo que van por cuotas partidarias. Pero con el tema de independencia hubo una señal cuando eligieron la actual Corte Suprema de Justicia, cuando se configuró la Sala de lo Constitucional, que hemos visto los resultados. Pero también tal parece que algunos partidos políticos, algunos dirigentes políticos entraron en pánico después de ver algunas resoluciones. Sí, les asustó la independencia, no creían que estas personas iban a ser tan independientes como lo han sido. Entonces, ahora justamente hay algunos que dicen, miren, no los pongamos tan independientes que nos va a pasar lo mismo. Estas son las cosas que digo,
no acabamos de salir, por eso es que los partidos políticos, la Asamblea está tan desprestigiada, ocupa uno de los últimos lugares en lo que es, digamos, en el latinobarómetro de las instituciones, digamos, más prestigiadas, mejor dicho, la más desprestigiada. Y ya yendo a la concreta, yo no sé si estos nombres son o no ciertos, si estos van a acabar o no, pero yo creo que poner de fiscal, por ejemplo, a los que tú has mencionado, o al señor Gallegos, por ejemplo, yo creo que tiene unos antecedentes que hay que indagar para si este señor es competente o no, si va a llegar a darle protección a alguien, ¿no? Yo creo que él tiene muchas preguntas que responder. Su cercanía con el diputado Silva o su cercanía con aquel señor Torres que mataron. Él tiene que responder a determinadas preguntas que todavía están en duda, y cómo es posible entonces que aparezca como fiscal, que se supone que el fiscal es el que tiene que digamos, que indagar ese tipo de cuestiones. Sería realmente lamentable, igual que llegue otro con que no tenga las credenciales pues para entrar, ¿no? Entonces vamos a tener magistrados con la intención de o vengarse para quitarlo a los señores de la sala, vamos a tener magistrados para tener control sobre ellos, porque los que esta sala no nos da confianza, para quitar a la sala de la constitucional, además nos van a meter en un lío si llegan a hacer esto, porque si llegan a elegir a los magistrados en este periodo, pueden caer en violar el espíritu de la Constitución, porque la Constitución posiblemente no hay un artículo explícitamente que diga que no está prohibido elegirlos. Pero justamente la lectura contraria también es la que uno escucha, es decir, quienes sostienen de que no hay ninguna ilegalidad en que esta Asamblea Legislativa, la actual, decida, y que no sea la que toma posesión el 1 de mayo. Sí, es que justamente es contra el espíritu de la Constitución. Yo lo decía en un programa de televisión, mira, si no hay una ley o un reglamento en la Asamblea que te impida llegar borracho a la Asamblea Legislativa, entonces tú vas a llegar borracho. No, son cosas de espíritu que tienen que preservarse. Entonces, si los diputados erróneamente eligen, posiblemente la sala, a petición de una organización ciudadana, sin duda Aliados por la Democracia lo va a hacer, va a presentar recurso de inconstitucionalidad, y si la sala dictamina, vamos a entrar otra vez en el conflicto de poderes, se nos va a armar otra coyuntura desgastante como el 743, o si incluso los que vienen y eligen y quieren quitar a los 4 magistrados de la sala, también es anticonstitucional, ellos mismos pueden decretar que no es correcto. Nos vamos a meter, innecesariamente en una serie de conflictos cuando podemos y tenemos en nuestras manos hacer algo decente. Perfecto, vamos a la primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Roberto, lo que sí es hecho concreto, un hecho consumado, es que antes de irse a la vacación, los diputados decidieron establecer un plazo, que prácticamente es un plazo fatal porque han puesto hasta el 12 de abril, es decir, nomás regresamos de esta vacación, ellos
estarán viendo ya las propuestas y se cierra el plazo de propuestas a candidatos a fiscal. Es decir, parece que sí están corriendo y toda la señal indica de que lo que van a hacer es elegir en esta legislatura. Aunque en algún momento escuchamos a Roberto Lorenzana también decir de que bueno, si el tiempo no alcanza, tampoco tienen problemas para que sea la próxima. Pero algo está planteado ahí. Efectivamente, estos son de los síntomas que te mencionaba al principio, que indican que puede haber, todavía no lo sabemos, algo oscuro, una negociación opaca, incluso hasta tenebrosa, en la cual pues se estén acortando los tiempos para que puedan resultar estas negociaciones de la manera más, digamos, más expedita, ¿no? Dar esos plazos es prácticamente no dejar oportunidad para que entren otros de los que ya están en la mesa de esa mala negociación que se quiere hacer, ¿no? Yo esperaría a ver, ¿no?, qué es lo que nos depara estas negociaciones. Apelo nuevamente a la sensatez, a la decencia de la gente del frente, que no lo hagan. Creo que necesitamos más Fabios Castillos en el frente, que han dicho, miren, el frente no debe elegir en esta legislatura, más no debe cometer el error que cometió en el 743, o que cometió con el tema de las papeletas por bandera, por rostro, que se fue siempre en contra de una opinión ciudadana que ahora ya pesa, que ya pesa en la opinión pública, y se quedaron atrás. Y eso fue uno de los varios factores que creo que afectó al frente. Roberto, no lo entienden. En esta elección de estos funcionarios, quien tiene finalmente la decisión de peso es el FMLN. Es decir, porque gana no hará mayor cosa es el FMLN. Entonces, ¿qué es lo que no entiendo exactamente? Porque si la van a tener en la próxima legislatura también, porque en la próxima legislatura la van a tener, ¿cuál es la prisa de ahora? ¿Y por qué hacerlo solo con gana? Ahí es donde uno le asaltan una cantidad de dudas, y si llega a darse, te digo, va a ser realmente decepcionante. ¿El FMLN puede cargar con un costo político electoral con este tipo de decisiones? Recién hemos pasado de una elección donde el FMLN, es decir, no salió mal del todo, pero tampoco quedó en una posición tan fuerte como la que traía pues desde 2009. Es que puede, si el frente sigue, ¿no?, en esta ruta, como digo, hay varias razones, ¿no?, de su, digamos, derrota. No es solo una, no hay varias razones, pero creo que una es justamente que no sabe leer los signos de los tiempos y no sabe acompañar realmente ciertas demandas ciudadanas que van más adelante, que están exigiendo más democracia. Creo que esto es uno de los... tuvo que haber afectado por lo menos en importantes sectores medios más ilustrados, más informados. Creo que este tipo de acciones del frente le afectan. Posiblemente a gente allá en los cantones esto no es relevante, pero son cosas que van minando, ¿no?, la credibilidad, van minando la capacidad realmente de contar con una cúpula visionaria, con una cúpula, ¿no?, que pueda, como digo, hacer lecturas adecuadas de la realidad, ¿no? Si hace esto, es que, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es el cambio si es exactamente la misma práctica legislativa, digamos, viciada, que hemos venido teniendo durante años? Entonces, ese eslogan de que, yo lo decía hoy en la mañana en una conferencia, el cambio sigue, ¿no? El problema es que si el frente justamente no cambia, porque el cambio del frente tiene que ser hacia adentro. El que no va a seguir es el frente, porque el frente sigue siendo un partido importante con implantación territorial, pero si no hay cambios, sí puede venir, digamos, un declive paulatino del frente. Y sería una lástima perder un contrapeso tan importante como ha sido el frente. Pero bueno, se requiere de hacer una buena interpretación entonces del momento que se está viviendo, es decir, y hacer esas lecturas bastante agudas, bastante finas de lo que está pasando, porque con el resultado electoral inmediato, justamente la clase que más, creo que que menos le benefició al FMLN fue la clase media. Estamos hablando urbana. de un sector, y exactamente, en la zona urbana. Es decir, que es la misma gente que está recibiendo toda esta información en este momento, todo el mensaje de lo que está pasando en la Asamblea. Sí, yo estaba viendo datos ahora de los resultados electorales
la pérdida de casi 140 y tantos mil votos que el FMLN tuvo con respecto a la elección pasada, se concentra básicamente casi 93.000 en el departamento de San Salvador, La Libertad y Santana, tres departamentos altamente urbanizados, de mucha capa media, y acordémonos que ahora ya hay nuevos fenómenos, está el fenómeno de las redes sociales, la gente está mucho más informada, hay cada vez gente más informada y cada vez hay mayor cultura política en el ciudadano. Entonces ya no pueden, hacer cosas tan a oscuras, ya no, sin que no tengan un costo. Y sobre todo un costo de cara a los que creen todavía que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, otro tema en agenda que tiene que ver con el tema de seguridad pública en nuestro país y desde luego amarrado a la situación de la economía, que es el tema que también hablaremos más adelante de cómo se ve en perspectiva para 2012 el desenvolvimiento de la economía de nuestro país. Vamos a una pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hay un tema esencial, Roberto, que se ha discutido mucho en los foros. Bueno, ustedes como tanques de pensamiento lo han tenido en agenda, sobre todo porque pensaría que es un tema transversal que atraviesa prácticamente toda la actividad de este país. El tema de la seguridad pública, con el impacto en la economía, el impacto en la familia, el luto que genera para cada persona que pierde un pariente. El punto de lo que estamos hablando entonces es la supuesta tregua entre pandillas. En un principio toda la discusión que se abrió de una supuesta negociación de las pandillas con el gobierno o viceversa, y bueno, el presidente de la República y todos los funcionarios que se han encargado de negar, de rechazar rotundamente esa negociación. Pero el punto es, lo que sí tenemos es un hecho tangible, que es el hecho de que han disminuido los homicidios en este país y una supuesta tregua entre las pandillas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se está digiriendo? Porque tengo la impresión de que cuando uno ve incluso en las redes sociales y en todos lados hay bastante duda. O sea, lo que más salta a la vista es la duda, un poco el temor a este tipo de acuerdos o iniciativas. Es que no es fácil de digerir porque estamos, primero, en un momento de mucha desconfianza. Añádele tú, mucha gente que ha sido víctima de las pandillas, obviamente tendrá mucho más desconfianza, o gente pobre que dice, bueno, nosotros somos pobres pero somos dignos y nos buscamos el dinero honradamente y estos se lo buscan fácilmente. No es fácil, pues, creerles, pero y sobre todo que yo creo que las declaraciones de los funcionarios iniciales complicaron el panorama, le pusieron como matuda a algo que posiblemente era mucho más sencillo. Yo creo bastante, en la versión de Monseñor, pero las declaraciones que hubieron de que para explicar el traslado fueron tan, a veces, contradictorias, fueron tan risibles de que los querían sacar de una prisión de máxima seguridad a una mínima porque había un ataque. Muchas de las explicaciones lo que sembraron fue más matuda. Bueno, de hecho hubo una conferencia de prensa, la primera, en la que apareció el ministro de Justicia y Seguridad para salir al paso de esta versión de la supuesta negociación, fue el ministro de Justicia, y tengo la impresión que no lo hizo de la mejor manera. No, y funcionarios se contradecían, las versiones se va una a otra, y todo eso. La información que uno va recibiendo, como digo, pareciera que fue un poco
más sencilla. Mire, si hubo negociación o no, si hubo, llámele entendimiento, llámele algunos acuerdos, posiblemente tuvo que haber habido. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? No, yo creo que hay que empezar, por un lado, ciertamente tenemos el derecho de saber, ¿no? Hasta donde se pueda qué es lo que pasó. Pero yo creo que hay que ver adelante. Y aquí han pasado varias cosas. Mira, las pandillas, demuestran que tienen control. O sea, dicen, ok, vamos a parar esto, y efectivamente tienen una gran capacidad sobre sus tropas, ¿no? Sí, una especie de verticalidad. O sea. Y lo cumplieron. Es decir, puede que haya clicas, puede que haya algunos, o la Mau Mau, que no está en la jugada y que entonces no estén en esto, ¿no? Pero ellos demuestran una gran capacidad. Y segundo, demuestran capacidad de entendimiento entre ellos. O sea, nos demuestran a la sociedad que entendiendo se pueden enfrentar sus problemas. Y viene el tercer punto. Y nos dicen además, miren, nosotros estamos dispuestos a desmontar la violencia, siempre y cuando tengamos una respuesta, ¿no?, de la sociedad, en el sentido de que lo que estamos pidiendo es una integración en la sociedad. Independientemente de que uno les pueda creer más o les pueda creer menos, el hecho es que hay que tomar esta coyuntura, hay que tomar estas declaraciones, no tanto para responderle a los mareros como tales, sino para responderle a sus planteamientos de que efectivamente el país puede y debe darle una respuesta de integración, digamos, socioeconómica a los que han estado excluidos, a los que han generado una economía de extorsiones, ¿no? Entonces... Pero sumamente difícil, perdón, porque digo, facilitarles condiciones a los que han sido excluidos. Pero ya tenemos, y lo decía la semana pasada Rodrigo Ávila, por ejemplo, el ex director de la PNC, de que también en este país hay un segmento importante que no necesariamente son pandilleros, que no están incorporados, que no tienen un empleo, que son profesionales que quieren, que aspiran. Entonces, ¿cómo hacer ante por la avalancha de necesidades? Es que justamente tú usas, este planteamiento, una respuesta a este planteamiento, como una excusa para, a partir de ahí, impulsar llamémoslo un plan nacional de reconstrucción, ¿no? Porque estamos de alguna manera enfrentando una guerra y queremos reconstruir el país. Es un segundo momento, ¿no?, de otra guerra que tenemos, no declarada, ¿no? Pero que es definitivamente es una guerra, ¿no?, que estamos viviendo desde hace tiempo, que nos está desangrando, ¿no? Entonces, la manera como tú puedes darle garantía de que esta guerra termina y entramos en un periodo de paz es un plan nacional de reconstrucción donde nos entendamos la sociedad, y ojo, que esos llamados a crear un entendimiento nacional debe venir de la sociedad. Sobre todo creo que la iglesia debe jugar un rol importante, y el gobierno debe quedar acompañando esto, porque si el gobierno quiere por 10ª vez llamar a una convocatoria nacional, yo creo que, y los mismos mareros han dicho, mire, nosotros confiamos más en la sociedad más que en el Estado, mal haría quererse poner adelante. La sociedad, y cuando hablo de la sociedad, actores claves de la sociedad, tanques de pensamiento, la iglesia, gremiales empresariales, ONGs, académicos, tenemos que dar una respuesta, al menos un principio de respuesta, y decir, ok, aquí hay un plan donde vamos a tener un programa de empleo, de educación, de dotación de servicios básicos, de mejora del sistema penitenciario, de esparcimiento. Esto nos cuesta tanto y de aquí vamos a sacar el dinero, ¿no? Una especie llámele si quieres un plan Marshall de reconstrucción, donde tú puedas salirle adelante a este problema, porque no, mira, es que no hay salida. Hemos ensayado, me refiero al artículo que recién publiqué aquí en la prensa, y es, y lo vuelvo a repetir por tercera vez, mira, ya le dimos oportunidad a la mano dura, le dimos oportunidad a la supermano dura, le dimos oportunidad a la represión, le dimos oportunidad a la fuerza, le hemos querido dar oportunidad al exterminio, y no hemos parado, al contrario, la violencia se nos ha ido adelante. Mire, no perdemos nada con darle una oportunidad a la esperanza, a la solidaridad y al perdón. Yo creo que intentémoslo, ¿no? Y yo no digo, mire, créanle a los
¿verdad? Como las telenovelas mexicanas que de repente Sí, claro. el malo se convierte en bueno. Independientemente que les creamos o no, ese es el tipo de respuesta que tenemos que darle. Y Perfecto. si ellos dicen que están dispuestos, mucho que mejor. Bien. Vamos a la pausa. ¿Qué implicaciones tiene esto, Roberto, ya en el desenvolvimiento o de qué manera impactaría la actividad económica de este país? Se ha hablado muchísimo de eso, del impacto que tiene. Entonces, ¿qué implicaría el lograr un acuerdo del que estamos hablando o ya lo que implica la disminución de homicidios? Vamos a una pausa y hablamos más de eso. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, está clarísimo entonces que el tema de la seguridad pública o la inseguridad pública transversalmente afecta a toda la actividad cotidiana de este país, en todos los sentidos. Y en economía se ha hecho un análisis, ustedes lo conocen perfectamente, sobre el impacto que tiene la violencia en El Salvador, cuando se miden los indicadores sobre el tema de la salud, sobre lo que implica para un empresario tener que pagar seguridad, poner alambre racer y todo ese tipo de cosas. Es decir, hay un impacto fuertísimo. Cuando ocurren estos mensajes, Roberto, en el sentido de que hay disminución de homicidios, en que se está hablando de la posibilidad real de que se puede llegar a una situación distinta y desmontar esta situación de violencia, podríamos tener entonces ya réditos distintos. Pregunto. Efectivamente, mira, si nos atenemos a las cifras del PNUD, que son de las que han tratado de calcular cuánto nos cuesta en términos monetarios esta violencia, estamos hablando de cerca del 11% del PIB. Eso significa más de 2.300 millones de dólares, ¿no? Obviamente no todo se puede desmontar, ni todo se puede desmontar de la noche a la mañana. Pero parte, es decir, en la medida que vamos nosotros avanzando en materia de seguridad, los gastos van a ir siendo menores. Claro. Tú vas a tener menos necesidad de invertir en seguridad y eso va a ser tremendamente útil. Por decirte algo, no sé cuántos policías privados tenemos, pero si hay más seguridad, esa seguridad se puede ir reduciendo. Las extorsiones, que es un nuevo elemento que no sé si está calculado en estos costos, pero tú tienes que estar pagando por la extorsión. En la medida que la extorsión se reduce, pues habrá, como digo, más dinero para una inversión en el caso de los empresarios. Si adicionalmente a esto, tú puedes buscar un entendimiento en materia, de financiamiento al desarrollo, que quiere decir en materia fiscal, en materia de cómo vas a manejar el ahorro nacional, de cómo puedes facilitar la inversión interna y externa, y un entendimiento de tal manera que tú puedas ir a buscar a otros países, porque aquí esto tiene repercusiones internacionales, William. Las pandillas están en Los Ángeles, están en Washington, bueno, se está están hablando en de Guatemala, Perú. Se habla de Sudamérica incluso. Pero gruesamente están ahí. Imagínate tú, Exacto. el que se empiezan a buscar vías de solución a esto, la repercusión internacional. Y ahora que muchas miradas sobre Centroamérica están centradas en la seguridad, te aseguro que una delegación de país con un plan concreto de reconstrucción, ir a conseguir fondos, no será tampoco tan difícil. Pero fondos estoy hablando gruesos, porque estamos hablando de la reconstrucción de un país, ¿no? Entonces, fondos puede haber, si hay entendimiento y voluntad para ir adelante, ¿no? Y podemos, como digo, agarrar esta como una buena excusa para ponerle freno a este deterioro, porque
tenemos deterioro en las cifras macroeconómicas, tenemos deterioro en las cifras sociales, tenemos deterioro en la moral, tenemos deterioro en términos del peso que está teniendo el narcotráfico. Todos los indicadores como buenos van para abajo y los malos para arriba. Tenemos entonces que ver cómo empezamos a dar un principio de contención a esto. Estados Unidos podría dar un aporte importante, siendo que está involucrado activamente en otros esfuerzos de combate frontal al narcotráfico, por ejemplo, el lavado de dinero y todo eso, algunos aportes financieros. Bueno, en menos de 2 meses hemos tenido al menos 3 visitas de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Entonces, ¿será que se puede esperar que creo haya que se una puede esperar importante? un apoyo más contundente, ¿no? Y más concreto a los Estados Unidos si se le hace un planteamiento, y no solo de Estados Unidos, sino también de inversiones, de inversionistas, de fondos grandes de inversión que hay, que podrían realmente, digamos, ser parte de una maqueta de reconstrucción de país que puede ir a ser vendida, llamémosle así, al exterior, y te aseguro que se van a encontrar los apoyos dentro de Estados Unidos, públicos y privados, en Europa, en los organismos multilaterales se va a encontrar, porque lo que está aquí, mira, si logramos nosotros desmontar este fenómeno que ya es internacional y que tiene repercusiones al interior de los Estados Unidos y que puede ser utilísimo incluso para el combate contra el narcotráfico, yo creo que estamos hablando de cosas bastante gruesas que pueden jalar bastante apoyo, ¿no? para sacar al país, y el país puede ser nuevamente un ejemplo, ¿no? de cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Así como hicimos en la guerra, que dimos un ejemplo de cómo podríamos terminar con una guerra fratricida y entrar en un proceso de democratización. Ahora, ¿qué giros habría que imprimir en términos económicos para que entremos ya en la materia estrictamente económica? Bueno, estamos hablando del tema de seguridad pública, pero en materia económica, ¿cómo se perfila, por ejemplo, el presente año? Mira, es que justamente después de que tú tuviste una pequeña recuperación después de la crisis, normalmente, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma, viste en el periodo del 2010 sobre todo una relativa recuperación de la economía. No me equivoco si fue en marzo. Pero ya entrado el año y sobre todo el 2011, vimos cómo nuevamente la economía frenó esa relativa recuperación. Y que era una recuperación relativamente pobre. Y ahora nos encontramos pues con un país que está prácticamente estancado, a una tasa de crecimiento proyectada del 1.5, cuando tus vecinos te están diciendo que va a crecer al 4, al 5, al 6%, te quiere decir que estamos realmente mal. Somos el país donde menos inversión viene. Honduras y Nicaragua, que eran 2 países que eran los pobres y los atrasados de Centroamérica, ahora pareciera que El Salvador es el que se está convirtiendo en este tipo de país, y los hondureños y los nicaragüenses nos están comiendo el mandado en varias cosas, ¿no? No hay mucha inversión, y tú ves en la calle, me refiero en general, como hay serios problemas de empleo, gente profesional que no haya, agrónomos que dicen, mire, póngame aunque sea de cualquier oficio. Creo que hay una situación de desesperación por la obtención del empleo, ¿no? Entonces, la economía, a pesar de que hay cierta recuperación de la economía norteamericana, las perspectivas para este año no son muy fáciles. Y dentro de esto, una de las cosas delicadísimas que tenemos, que no habíamos tenido en otros tiempos, es la parte fiscal. Ha venido ciertamente, no desde estos gobiernos, desde gobiernos anteriores, un deterioro, especialmente del gobierno anterior, en el periodo sobre todo con los subsidios que hizo el presidente Saca, pero este gobierno, continuó con ese gasto, y ya estamos en una situación fiscal donde hay desequilibrios macroeconómicos, pero adicionalmente, había antes desequilibrios macroeconómicos, pero siempre logramos solventar fácilmente los problemas de caja, es decir, para pagar la luz, para pagar... Sí, claro. Y ahora ya empiezan síntomas. Ya, hablemos de los síntomas después de la pequeña pausa, porque en esto no sé si podemos incluir todo el tema de pensiones, si está vinculado. Tengo la impresión de que al final de eso estamos hablando. Vamos a una pausa y volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, creo que es importante que hablemos entonces de la parte de indicadores, de cuáles son los indicadores negativos que se están observando entonces y que tienen impacto en la parte fiscal. Y decíamos, bueno, no sé si el tema de pensiones también se puede circunscribir un poco alrededor de esto. Sí, mira, el tema de pensiones tiene relación, o sea, estamos en una situación bastante delicada a nivel de las finanzas públicas, porque no solo tenemos los desequilibrios clásicos que se nos han subido, es decir, ya tenemos una deuda que pasó pues del 50%, creo que andaba por el 53%, ahora va a subir posiblemente. Y eso que ha bajado a veces en un periodo de poco Producto Interno Bruto, o sea, porque si el Producto Interno Bruto bajo, pues indudablemente también nos hace subir el monto de la deuda, pero independientemente, digamos, del movimiento del PIB, el hecho que ya tenemos un volumen bastante alto de la deuda con un déficit fiscal que supera lo que se había pactado con el Fondo Monetario Internacional y cual va a ser difícil de corregir. Y estamos desde hace tiempos también, esto hay que decir lo que viene desde hace tiempos, el gobierno lo que no ha podido es parar, digamos, estas brechas que se están abriendo, ¿no? Ahora, lo que está pasando ahora es que ya la situación de la caja, es decir, tú puedes tener desequilibrios, pero esos desequilibrios se pueden enfrentar, ¿no? Porque puedes tienes dificultades para invertir, entonces tú lo que haces es contiene la inversión, en lugar de ampliar el jardín de tu casa, pues tú ya no lo haces, sí, claro, ¿no? claro. Y lo usas para pagar, digamos, el gasto corriente, porque tú puedes dejar de construir un jardín, pero no puedes dejar de pagar la luz, no puedes pagar de pagar el agua, exacto, comprar la comida. Entonces, el gobierno ha venido utilizando algunos recursos para esto, sobre todo, en principio, debe ser para pagarle con los letes, que son una deuda de corto plazo, que se tiene que pagar en un año. Un primer síntoma de cómo se está abusando de estos letes es que en menos de 3 años, ya los letes están alrededor de los 600 millones y pueden llegar a los 800, con lo cual se vuelve bastante insostenible. Entonces tú tienes que volver a hacer lo que llaman un rollover, una refinanciación, y eso va a requerir permiso en la asamblea. Pero, ¿no? Te puede aliviar momentáneamente, pero tiras la pelota para adelante. Otros síntomas son la baja de depósitos del gobierno. Entonces, mantiene depósitos arriba, no me recuerdo si son 400 millones y ahora andaba por 46 millones. Esto no es que son ahorros son dineros que tiene el gobierno del banco para enfrentar sus necesidades. Luego a finales del año pasado entiendo que ya hay síntomas de retraso al pago de proveedores. Hay ciertas notas de crédito, las pasaron para este año para que cuadraran un poco las cifras. Sí. Hasta ahora han empezado a pagar algunas. Hubo retrasos en el pago de devolución de renta, aunque ya se empezó a pagar. Es decir, hay síntomas que indicarían que tienen estos problemas. Y las pensiones, no es que esté tan relacionado con esto, porque la pensión es un sistema propio. Es decir, aquí el problema es el diseño del sistema. Es un sistema, ¿no?, que como el gobierno tiene que ir cargando con todos los pensionados que se van aumentando, y como, digamos, en ese sistema viejo la gente dejó de cotizar, o sea, no hay ingresos, claro, hay puro gasto. Y cada vez hay más gasto porque entra más gente en el sistema. Entonces, cada vez más la necesidad de dinero
es mayor, y ese dinero el gobierno lo saca de la venta de estos certificados A, que no pueden pasar del 30%. Entonces lo que ha pasado es que como ya creció toda esa masa, resulta que ese 30% no alcanza y tú tienes que irlo aumentando. Ojalá que sea gradual. Yo no sé cómo quedó la ley al fin, pero ojalá que sea gradual. No. Entonces no es que ese dinero de certificados A, el gobierno lo va a ocupar para pagar la luz. Si lo tiene que usar para pagar a los pensionados. Digamos que puede ser como un síntoma, uno de los tantos pero síntomas que hay del estado de salud del paciente. Claro, porque el gobierno, si tuviera dinero también, por ejemplo, no tuviera mucha necesidad de recurrir a estos certificados y pudiera quizá con sus ahorros o si tuviera superávit, puede enfrentar algunas necesidades. ¿No? Pero, y no estar usando deuda, porque es deuda para pagar justamente a los pensionados, que es lo que está recurriendo. ¿No? Entonces sí hay síntomas, ¿no?, que indicarían que las finanzas públicas están en una situación bastante delicada y que nuevamente yo no veo otra manera de salir más que a través de un entendimiento que nos permita hacer crecer la economía y tener una reforma fiscal integral, ¿no? A todo esto, posibilidades de que haya un incremento de impuestos al valor agregado, no. Mira, ¿es viable o no? Mira, es técnicamente viable. Además, te diría que es el impuesto más fácil de recaudar, con menores posibilidades de evasión y es un impuesto que te da bastante. O sea, es un impuesto que recoge sobre todo a nivel de consumo. Pero es el impuesto políticamente más difícil. Y entonces, imponer este impuesto en un periodo electoral va a ser muy difícil porque nadie va a querer cargar con ese costo. Por eso que la única manera es que se pacte todos, por decir así, carguen con el costo. Entonces así no habrá dificultades, digamos, que alguien le diga por voz, subió el IVA y la gente va a relacionar entonces la subida de los precios al IVA, entonces el culpable de aumentar los precios sin que la gente no tenga mucho más dinero y la inflación va a ser el que apruebe el IVA. Entonces, pero hay otros impuestos, William, que pueden no ser tan anticrecimiento. Es más, hablemos de eso después de la pausa. Todavía tenemos unos minutos ahí para conversar. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Roberto, entonces decíamos, lo del IVA es como una especie de tentación, ¿no? De decir, porque decíamos es mucho más fácil, se recauda, hay menos evasión. Pero usted lo que planteaba al cierre del segmento pasado es que también existe la posibilidad de que hayan otras opciones, pero quizás los resultados son mucho más lentos. Mira, hay opciones donde tú tienes ciertos impuestos. Por ejemplo, esta es una economía excesivamente consumista. Bueno, debería haber un poco más de presión hacia esos consumos a veces excesivos. Te pongo un ejemplo. Los impuestos quizás más sustantivos pueden venir llamadas telefónicas de celulares. La gente a veces abusa de esto. Y se puede poner un impuesto. Yo vi un cálculo que había que afinarlo indudablemente, de que si tú le pones un 5% de impuestos a las llamadas telefónicas, pudiera recoger alrededor de unos 70 millones al año en impuestos nuevos. Imagínate lo que significa. Sí, es bastante. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es casi
lo que un poco menos de lo que esta reforma fiscal tributaria que se hizo a finales del año pasado te daría, ¿no? Yo creo que les va a dar un poquito más de 100 millones. Solo un impuesto de este tipo te da 70. Y lo otro fue todo un montón de medidas tributarias. Otro impuesto, vea que incluso son impuestos que no van en contra del crecimiento, sino al contrario. Hay un impuesto que le llaman el check-off, que es un impuesto que se le pone a las importaciones y se le pone a la producción nacional al mismo tiempo para determinados productos de consumo masivo. Zapatos, ponte, ¿no? Y lo que tú haces es que con ese impuesto creas un fondo de inversión para ayudar a la producción de zapatos, para que tú produzcas nacionalmente zapatos. Entonces es un proceso donde es prácticamente generación de empleo, sustitución de importaciones, ahorras dólares. Entonces hay que tener un poco de creatividad, incluso hasta deducciones de impuestos que pueden ayudar a un mediano plazo, y es que para que aquellos empresarios que están interesados en invertir o generan determinada cantidad de empleo, ellos se puedan descontar de la renta esa inversión, por ejemplo, una especie de premio por haber invertido más. ¿Este tipo de medidas tienen un efecto directo, inmediato? Es decir, este tipo que estoy mencionando últimas no es inmediato, porque inmediatamente lo que vas a tener es una disminución de impuestos. Claro. Pero la curva se te va a volver para arriba al cabo de 1 o 2 años, cuando veas reactivar a ese sector, ¿no? Entonces, momentáneamente sí va a bajar, ¿no? Pero tú lo puedes compensar, como te digo, con otra cantidad de impuestos que puedes tú establecer. Vehículos usados. Pero vehículos usados, tú sabes que aquí hay solamente, aquí la recaudación no me recuerdo, pero no estamos hablando de cientos, pero estoy hablando de un par de decenas de millones. Los carros usados, por ejemplo, se ponen el impuesto sobre la base de factura. Entonces tú vienes de Estados Unidos y dices, mire, ¿cuánto me costó? Pues aquí tengo una factura, me costó 5,000. Y resultó que tú arreglaste con el otro, y la verdad es que ese carro te costó 10,000. Exacto. Te pagas menos impuestos, ¿no? Entonces hay otro sistema que está aprobado en muchos países, que creo que le llaman la lista azul, que te tasan el vehículo usado sobre la base de lo que llaman de esa lista azul, donde tienes la lista de un vehículo Nissan del año 2004, pues tiene este valor en el mercado, y sobre esa base te lo tasan. Bueno, habría que ver si hay, digamos, posibilidades de este tipo de impuestos que se pueden implementar. Pero todo está en entendernos, William, pero lo que no podemos hacer es un diálogo que no tiene salida, porque el gobierno te dice, no, yo necesito más tributos, y los empresarios no quieren pagar, y los empresarios dicen, mire, yo no pago porque el gobierno está despilfarrando y además no es transparente. O sea, todo el mundo se echa llave. Entonces con esos dos argumentos no vamos a ningún lado. Por eso es que necesitamos entender, y cada quien tiene que dar parte, ¿ok? Yo puedo ir hacia una mayor tributación y puedo buscar un poco más de sacrificio, pero también yo de alguna manera doy más transparencia, doy más efectividad. Bueno, perfecto. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, y a todo esto, Roberto, estamos al cierre de la entrevista en línea y, bueno, a la vuelta de menos de prácticamente, ¿qué sería? 2 años estaremos en elecciones presidenciales. O sea, de todo lo que estamos hablando, tendrá una evaluación en las urnas en 2014. Es que, digamos, aquí estamos ciertamente comiendo ansiedades, ¿verdad? Porque la elección presidencial comenzó prácticamente después del 11 de marzo. Más bien las candidaturas, es decir, ya los partidos, en lugar de empezar a definir sus estrategias y después sobre esa estrategia definir cuál es el perfil del candidato y después con ese perfil del candidato buscar a los candidatos, han comenzado al revés. Es decir, veamos primero quién es el candidato y después vamos a reflexionar sobre qué perfil o qué estrategia, ¿no? Pero como tú bien dices, muchas de las cosas que aquí se hagan van a repercutir. Tomemos en cuenta que en estas elecciones no es que tanto Arena triunfó como que el Frente se derrotó. Es decir, el Frente viene teniendo, digamos, un desgaste, un castigo, y en buena parte producto de lo del gas. El Frente incluso nosotros, no sé, en lugar de haberse quedado callado, sino salió a defenderlo incluso a las calles, ¿no? Y esto ha sido un costo importante. Y en el panorama yo no veo así como que hay algo que nos va a sacar a flote de la economía, exceptando esto que que mencionamos antes de agarrar esta excusa y este plan de reconstrucción. Yo no veo que otra cosa hay y que uno puede decir que la economía va a mejorar, al menos sustantivamente, de que al 2013 o a principios del 2014. Entonces, el que esté en el gobierno, creo que va a tener sus costos. Vamos a ver, ¿no? Como digo, depende de las estrategias, pero el Frente carga con, digamos, sobrependiente, porque levantar esta situación de deterioro de la violencia y la inseguridad económica, la falta de crecimiento económico, puede cargar sobre... Ahora, hoy por hoy parece que el presidente Funes tendrá el acompañamiento del FMLN. Digo, porque se especulaba mucho que después de las elecciones, dependiendo de resultados, podía ocurrir alguna situación de distanciamiento total, pero no. Yo creo que la estrategia que ha venido predominando es más bien buscar un acercamiento más que romper. Como algunos se van a llegar a la conclusión que el romper, el costo de hacerlo era más grande, ¿no? Y que lo que hay que hacer es un poco pegarse más al gobierno, especialmente influir más en la parte económica, porque la parte económica en definitiva para la seguridad, pero el problema de la seguridad es que ya no les quedó en sus manos. Entonces, donde tiene capacidad de influencia en la parte económica y social, y creo que algunos sectores del Frente dirán, miren, mejor tratemos de influir más en la política económica, porque eso nos puede realmente levantar un poco de aquí a las elecciones. Pero ojalá, es decir, aquí la dificultad que va a haber, que si el Frente piensa solamente en términos electorales, la tendencia es un poco, ok, voy a aumentar salarios o voy a continuar con los subsidios. El tema del populismo. Entonces, eso puede meter una tensión con el gobierno y con las finanzas públicas en este momento, y entonces puede haber quizá mayor tensionamiento. Y hay que esperar también a ver qué es lo que pasa un poco más adelante con el tema social. Es decir, el tema social me refiero que si las perspectivas de inflación, como está el precio del petróleo, la falta de empleo, puede ir generando, digamos, un descontento social y que ya el mismo Frente no pueda controlar. Bueno, vamos a estar a la expectativa. Gracias, Roberto, por haber compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias a ti. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Les recuerdo, nosotros llegamos hasta este miércoles con las entrevistas, pero nos vamos a ver el próximo lunes, inmediatamente después de la vacación, para continuar con las reflexiones y los análisis de los temas más importantes del país. Nos vemos entonces. Que descansen durante la Semana Santa.